Déjame hoy contarte sobre María. María tiene 34 años, vive en Phoenix, Arizona. Trabaja desde casa, es desarrolladora de software, tiene buen salario y una vida tranquila. Excepto por un detalle, y es que María no existe. O mejor dicho, existe, pero la persona tecleando en su ordenador en Phoenix no es ella. Es un hombre de 28 años sentado en un apartamento en Pyongyang que nunca ha salido de Corea del Norte. Y ese hombre acaba de cobrar su cheque de Amazon. Bienvenido a la Granja Fantasma. Octubre de 2024. Stephen Schmidt, jefe de seguridad de Amazon, publica algo en LinkedIn que suena demasiado absurdo para ser real. Hemos bloqueado más de 1.800 trabajadores norcoreanos que intentaban conseguir empleos remotos en nuestra empresa. 1.800 personas. Y eso es solamente en Amazon, solo en el último año, y con un incremento del 33% respecto al año anterior. Ahora quiero que pienses en tu último proceso de selección, si lo has tenido alguna vez. Aplicaste online, ¿verdad? Currículum en PDF, entrevista por Zoom, quizá te hacen una prueba técnica, necesitan referencias, hacen un control del background, todo digital, todo remoto, todo, por supuesto, hackeable. Porque resulta que mientras el mundo celebraba la revolución del trabajo remoto durante la pandemia, mientras las empresas de tecnología como Google, Meta y Amazon pregonaban el futuro del trabaja desde donde tú quieras, Corea del Norte estaba escuchando y pensando, interesante. Y esto es lo que pasa. Tienes un ordenador físicamente en Estados Unidos, en una casa en Phoenix, o en Austin, o en Portland, no importa. Ese ordenador está encendido 24 horas al día, todos los días de la semana. Está conectado a Internet, con una dirección IP estadounidense legítima, con un número de teléfono de área local, con cuentas bancarias reales, pero nadie lo está tocando, porque quien lo controla está a 11.000 kilómetros de distancia en Pyongyang, operándolo remotamente. Esto se llama la granja de laptop, que son granjas portátiles básicamente. Y funcionan de esta manera. El primer paso, reclutan a alguien en Estados Unidos, a veces son ciudadanos coreanos, a veces simplemente estadounidenses necesitados de dinero. Les pagan por prestar su identidad y su casa. El segundo paso, instalan los ordenadores, configuran todo para que parezca que la persona trabaja desde casa, con VPN, por supuesto, software de acceso remoto, cámaras para las videollamadas. El tercer paso, el trabajador norcoreano en Pyongyang aplica al trabajo usando esa identidad, con un currículum impecable, con un portafolio sólido, o inglés fluido en los emails. El cuarto paso, la entrevista es por Zoom, y aquí es donde se pone interesante. Algunos usan deepfakes, literalmente inteligencia artificial generando rostros falsos en tiempo real. Otros usan stand-ins, que son personas que físicamente se parecen a la foto del currículum, hacen la entrevista, consiguen el trabajo y luego se desaparecen. Porque quien hace el trabajo diario, quien escribe el código, quien asiste a las reuniones de lo que sea, es el tipo en Pyongyang. Y nadie se da cuenta. Pero eventualmente empiezan a aparecer grietas. Schmidt de Amazon lo describió, pequeños detalles que no cuadran. Los números de teléfono están mal formateados. Un desarrollador supuestamente en California tiene un número que parece raro. No sigue el patrón estándar. Las credenciales académicas no verifican completamente. La universidad existe, el programa existe, pero cuando llamas para confirmar hay inconsistencia. Los horarios son extraños. Alguien que supuestamente vive en Seattle está siempre disponible a las 3 de la mañana, hora del Pacífico.
pero perfectamente despierto. Porque en Pyongyang son las 7 de la tarde. Y luego están las cosas ridículas que los delatan, como el desarrollador que en una videollamada dejó que la cámara se moviera un segundo de más, y detrás de él en la pared había un póster del líder supremo Kim Jong-un. O el que enviaba código con comentarios en coreano que olvidó borrar. O el que cuando le pidieron que compartiera pantalla accidentalmente mostró que su sistema operativo estaba en coreano y su zona horaria era UTC+9. Pyongyang. Ahora, esto no es una teoría conspirativa. En julio de 2024, una mujer en Arizona fue sentenciada a más de 8 años de prisión. Su nombre no es importante, pero lo que hizo sí. Operaba una laptop farm desde su casa durante años. Ayudó a infiltrar trabajadores norcoreanos en más de 300 empresas estadounidenses. 300. Empresas de Fortune 500, empresas startups de tecnología, agencias gubernamentales, firmas de consultoría, generaron más de 17 millones de dólares en ingresos. ¿Y a dónde fue ese dinero? A Corea del Norte, directamente, para financiar su programa nuclear. Piensa en eso por un segundo. Esa feature que usas en tu aplicación favorita, ese pedazo de código que hace tu trabajo más fácil, esa API que alguien desarrolló, podría haber sido escrita por alguien en Pyongyang, y los $80,000 anuales que la empresa pagó por ese desarrollador acabaron ayudando a construir misiles balísticos intercontinentales. Entonces, aquí la pregunta obvia es, ¿cómo cojones es posible que esto funcione? Y la respuesta es bastante incómoda. La razón número 1. Nadie verifica nada realmente. Las empresas dicen que hacen background checks y técnicamente lo hacen. Verifican el número de seguridad social, confirman que no hay antecedentes criminales, llaman a 2 referencias, pero nadie vuela a tu casa para confirmar que existe. Nadie verifica que el IP desde el que te conectas realmente corresponde a donde dices que vive, porque eso sería invasivo, entre comillas, y caro, y la verdad poco práctico en la era del trabajo remoto. La segunda razón, los norcoreanos son buenos, son muy buenos, tienen desarrolladores excepcionalmente talentosos, el régimen los entrena desde niños, matemáticas, programación, ciberseguridad. Porque para un régimen sancionado internacionalmente, completamente aislado, sin acceso a mercados globales, pues el ciberespacio es la única economía que pueden hackear. Y la tercera razón es que hay demanda. Las empresas necesitan talento desesperadamente. La escasez de desarrolladores es real. Si alguien aplica con un buen portafolio, pasa las entrevistas técnicas y cobra 30% menos que el promedio del mercado. Entonces, ¿quién hace preguntas? Pero aquí es donde la historia se pone más complicada, porque hay una parte de mí, y sospecho que también hay una parte de ti que piensa, bueno, y técnicamente esto está mal, pero escúchame antes de juzgar. Ese desarrollador en Pyongyang probablemente es brillante, probablemente hace el trabajo, probablemente cumple los deadlines que se dice, y probablemente su código es limpio y funciona. Desde el punto de vista de la empresa están recibiendo exactamente lo que pagaron, un buen desarrollador que hace su trabajo. Pero aquí el problema no es la calidad del trabajo, el problema es a dónde va ese dinero, y aquí está el dilema ético. ¿Es responsabilidad de una empresa de software en San Francisco rastrear si el salario que paga a un contratista remoto está financiando a un régimen autoritario? ¿Es responsabilidad de un reclutador verificar que el desarrollador que contrata no está siendo explotado por un gobierno que usa trabajo forzoso? Porque vamos a ser claros, ese desarrollador en Pyongyang no se queda con los $80,000 anuales, ni de coña. Se queda con una fracción, si acaso. El resto va para el régimen.
Así que estamos hablando de violación de sanciones internacionales, financiamiento de programas de armas, explotación laboral, fraude de identidad a escala industrial. Pero visto desde otro ángulo, ese desarrollador en Pyongyang, si no estuviera haciendo esto, ¿qué estaría haciendo? ¿Estaría trabajando en un campo de trabajo forzado, muriéndose de hambre o siendo reeducado? La verdad es que no tengo una respuesta para esto. Y ahora vamos a salir de Amazon por un momento, porque Amazon es solamente la punta del iceberg. En el 2023 el FBI emitió una alerta. Estimaban que había miles de trabajadores norcoreanos infiltrados en empresas estadounidenses. Miles. Google, Microsoft, Oracle, startups en Y Combinator, agencia de marketing digital, firma de diseño. LinkedIn está plagado de perfiles falsos. Algunos investigadores estiman que entre el 5 y 10% de los perfiles de desarrolladores remotos son fraudulentos, 1 de cada 10. Y esto no es exclusivo de Estados Unidos. En Europa, Canadá, Australia, Japón, Corea del Sur. Irónicamente, Corea del Norte está infiltrando empresas surcoreanas. En 2023, la inteligencia surcoreana advirtió que operativos norcoreanos habían usado LinkedIn para hacerse pasar por reclutadores y abordar a surcoreanos que trabajaban en empresas de defensa, para obtener información tecnológica, para robar secretos comerciales, para espionaje industrial. Porque ese es el siguiente nivel. No solo conseguir trabajo para generar ingresos, sino infiltrarse para robar. Entonces, ¿qué se está haciendo al respecto? Schmidt de Amazon dice que han mejorado su sistema de detección usando inteligencia artificial, irónicamente, para detectar patrones que no cuadran, analizando metadata de aplicaciones, tiempo de respuesta, patrones de tipeo, consistencia en las videollamadas. El FBI ha lanzado campañas de concienciación para empresas tecnológicas. Algunos estados están implementando verificación biométrica obligatoria para trabajadores remotos en sectores sensibles. Pero aquí está la realidad. Esto es una carrera armamentista. Cada vez que las empresas mejoran su detección, los norcoreanos mejoran su engaño, con deepfakes más convincentes, identidades más elaboradas, operaciones más sofisticadas. Y mientras el trabajo remoto sea la norma, y yo no creo que vaya a dejar de serlo, pues este problema no va a desaparecer. Entonces, ¿qué significa esto para ti? Si eres un trabajador remoto, especialmente en tecnología, estás compitiendo con personas que no tienen las mismas reglas que tú, que cobran menos, que trabajan más horas, que no tienen derechos laborales, no porque sean mejores que tú, sino porque están siendo explotados. Si eres una empresa que contrata remotamente, cada currículum que recibes podría ser falso, cada entrevista que haces podría ser un teatro. Cada desarrollador que contratas podría estar financiando a un régimen autoritario. Y legalmente podrías estar violando sanciones internacionales sin saberlo. Si eres simplemente un usuario de tecnología, las aplicaciones que usas, las plataformas en las que confías, los servicios que pagas, podrían haber sido construidas en parte por trabajo forzado norcoreano y nunca lo sabrías. Así que aquí hay una ironía brutal en todo esto. La tecnología que se suponía que nos iba a conectar, que iba a democratizar el acceso al trabajo, que iba a eliminar las fronteras, está siendo hackeada por uno de los regímenes más cerrados del planeta. El trabaja desde donde quiera se ha convertido en trabaja desde Pyongyang y nadie lo notará. La promesa de la meritocracia digital, no importa quién eres, sino lo bueno que eres, se ha vuelto un arma. Porque cuando no importa quién eres, tampoco importa si eres real. Corea del Norte no necesitó invadir el sistema, solo necesitó entender sus reglas. No necesitó hackear código,
simplemente necesitó hackear la confianza. Y descubrió que en un mundo donde nadie se conoce físicamente, donde todo es un perfil en LinkedIn y un currículum vitae en PDF, la identidad es solo otra cosa que puede falsificarse. Así que la próxima vez que veas una oferta de trabajo remoto, o contrates a alguien que nunca conocerás en persona, o trabajes con un colega al que solo has visto pixelado en Zoom, pregúntate esto: ¿realmente sé quién está al otro lado de la pantalla? Porque resulta que en el futuro del trabajo ya no estamos seguros de con quién estamos trabajando, y eso lo cambia todo. Y aquí termina el programa de hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado este episodio, déjame un like, un comentario. Si no lo has hecho aún, suscríbete. Y si Dios quiere, nos escuchamos muy pronto. Adiós.